Hola, buen día. Nos habíamos quedado en el encuentro de Benedict junto a Grumble y están en las aguas termales para que él se pueda recuperar porque tienen esas aguas propiedades curativas. ¿De qué estoy hablando? Sí, otra vez del Caballero del Dragón de Fuego. Vamos a leer un poquito antes de irme a trabajar, así que démosle. Vamos a la página 19. Sin embargo, ni las escamas más sólidas podrían proteger tu alma. Si alguna vez te hieren ahí, ya sabes dónde puedes venir, anunció con una sonrisa inocente, estirándose hasta tumbarse sobre el cuerpo de Grumble, que cada vez se sentía más desconcertado. Un apacible silencio se apoderó del lugar. Poco después el muchacho se dio cuenta de que sus heridas habían dejado de sangrar y ya no sentía ningún dolor. Ya no le quedaba duda de que aquel lugar estaba poseído por alguna especie de poder divino. «Tengo que irme», dijo pronto. «Tienes razón, no puedes quedarte en este bosque para siempre». «Aún no es el momento», accedió Benedicte, que se dispuso a acompañarlo de vuelta en compañía del lobo. Cuando llegaron al área en los árboles, empezaba a aclarar y el bosque llegaba a su fin. Grumble se dio vuelta, y se sorprendió al comprobar que nadie le acompañaba. A su espalda solo quedaba el bosque envuelto en bruma, sin rastro de presencia humana alguna. «Tal vez se haya transformado en hada», murmuró para sí, mientras se preguntaba si las últimas horas no habían sido más que un sueño. El joven se llevó una mano al pecho, imitando el gesto de Benedicte en el manantial. «Si alguna vez te hieren ahí, ya sabes dónde puedes acudir». El joven pensó en aquellas palabras mientras emprendía el camino de vuelta a casa. «Fíjate bien». Pocos días después del encuentro de Grumble con Benedicte, las naves que transportaron el ejército de Tudor habían encontrado un punto muerto en la defensa del Gran Ducado y lograron desembarcar en masa al sur de la isla. Desde allí lanzaron un ataque sorpresa que arrasó el pueblo de Grumble. Las tropas enemigas acabaron con la escasa defensa con la que contaban en cuestión de minutos y no tardaron en irrumpir en su casa. Hola gente, estamos leyendo para todo aquel que venga llegando y se quiera quedar, esto estamos leyendo. Te lo repito, fíjate bien, este es el destino que espera a los que osan disparar flechas contra el ejército Tudor. Eran aproximadamente 10 soldados, todos con un físico compacto, la piel olivácea y barbas oscuras, como era característico en sus tierras. 2 de ellos sujetaban la cabeza del muchacho para evitar que apartara la vista de lo que estaba ocurriendo. Por favor, déjenme ir», suplicaba uno de los sirvientes a los invasores. Lo habían desnudado y colocado sobre una mesa, y ahora le sujetaban las manos y piernas mientras le cortaban los genitales. Con un cuchillo oxidado de hoja prácticamente Roma. ¡Ay, pobrecito! Los restos sanguinolentos de sus partes íntimas recordaban a una criatura marina putrefacta. Los soldados de Tudor se reían a carcajadas y se burlaban del pánico del guardia ante la vista de toda aquella sangre. ¡Qué malos! No tienen corazón. Rompedle las piernas y los brazos y tirarlo por ahí. La hemorragia acabará por matarlo. Por último, después de esa tortura que le hicieron, porque fue una tortura cortarle los genitales con un cuchillo oxidado, debería por último haberlo matado para que sufra menos. Pienso yo. Ordenó el que parecía sargento del escuadrón que había asaltado la casa. El sirviente gritó con todas sus fuerzas, aunque ya no se encontraba en estado de formar frases inteligibles. Por su parte, la excéntrica aristócrata Eufemia Alvic, madre de Grumble,
había hecho gala de su portentosa habilidad con la espada al acabar con 4 de los soldados de Tudor, antes de que lograran reducirla. Presos por la rabia, 3 soldados le habían arrancado el vestido y la habían violado, penetrándola por todos y cada uno de sus orificios, y la habrían golpeado tantas veces y con tanta violencia que en la cara que la habían dejado sin dientes. Pobrecita, no, pobre Grumble. Más encima le tocó ver todo esto. ¿Qué otro? No me puedo creer que esa vieja zorra os la ponga dura, comentó el sargento. Sus hombres le rieron la gracia con ganas. Ay, sí, súper chistoso, hueones de mierda. Aquella era la realidad de una derrota. Los perdedores se convertían en propiedad de los vencidos. Seguramente escenas parecidas estuvieran teniendo lugar en todos los rincones del pueblo al mismo tiempo. Masacres, violaciones y violencia y saqueos. Tal vez Grumble Alvik no fuera un chico como los demás. Pese a haberse visto obligado a ser espectador de la violación de su madre, la escena le pareció extrañamente irreal. No había experimentado sufrimiento o miedo, sino ira. Sin embargo, sabía que los soldados de Tudor lo ejecutarían allí mismo si lo intuían. Por lo que el muchacho trataba de mantener una expresión impasible. Pero ¿cómo te podéis controlar después de ver todo eso? Que igual es súper fuerte. El cabello rojo, como el fuego, era la prueba de que descendía por parte de madre de una minoría étnica de orgullosos guerreros. Se dice que a veces las características físicas se saltan una generación y no se encuentran en los hijos, pero reaparecen en los nietos. Grumble Alvik era un claro ejemplo de aquel fenómeno. Los soldados mataron a Eufemia en cuanto terminaron con ella, pero no sin antes divertirse torturándola como se tortura a un insecto. La golpearon y patearon, le arrancaron las uñas con unos alicates y terminaron el trabajo rajándole la garganta de lado a lado. Como colofón, le arrancaron la lengua de un tirón a través del corte que había dejado la herida. «Todavía eres joven», dijo el sargento. «Puedes resultarnos útil». «¿Resultarnos útil?», murmuró Grumble, como si se tratara de memorizar un concepto nuevo para él, antes de replicar con un tono de voz que no parecía el de un chico apenas de 14 años. No os resultaré nada útil. De hecho, te arrepentirás si no me matas ahora». El ejército de Tudor renombró como Fuerte Chester la capital del territorio que ahora ocupaban. A Grumble lo arrojaron a un calabozo. Para encerrar a todos sus prisioneros, el ejército de Tudor había elegido las mazmorras que hasta entonces se habían empleado como prisión de criminales. Las condiciones higiénicas eran deplorables y el olor a carroña inundaba hasta el último rincón. El joven notaba el suelo frío y húmedo bajo los pies descalzos. Las celdas eran grandes, pero apenas contaban con un camastro tallado en la piedra y un cubo que hacía las veces de letrina, o sea, era como un cubo para baño. Los escasos rayos de sol que llegaban al interior a través de un estrecho ventanuco eran poco más que una patética limosna. Cuando se apoyaban contra la pared tenían la sensación de que el olor a moho se les pegaba en el cuerpo y que jamás desaparecería. Debido a su tamaño impresionante para su edad, Grumble era vigilado de cerca y lo mantenían inmovilizado a todas horas, salvo cuando dormía. Así tenía el cuello y los brazos atrapados en los 3 agujeros de un cepo de hierro macizo, un dispositivo que le impedía alimentarse o beber por sí solo. Son estas cosas que tenían como 3 hoyos, uno grande al medio y 2 pequeños a los lados, cosa de que él tuviera la cabeza ahí y las manitos. Entonces estaba inmovilizado así, una posición sumamente incómoda. Una noche, en la soledad de su celda, volvió a pensar en su madre.
la única persona en su vida que le había ofrecido un amor incondicional. No se parecía físicamente a su padre, sino a su abuelo materno, por lo que la familia Alvik nunca había sabido muy bien qué hacer con él. A Grumble le aburría la rutina diaria de la casa, y su entrenamiento en esgrima y lucha había sido su única distracción. Me chanflé. Se aguzaba el oído, podía escuchar los patéticos sollozos de otros niños que suplicaban ayuda desde otras celdas. Quiero irme a casa, mamá, papá, que alguien me ayude, tengo frío, tengo hambre, ayuda. Obviamente, pues son niños, niños capturados, ¿qué más van a pedir que ayuda de sus padres o de las personas que aman? Ayuda, ayuda. Los chicos del pueblo que tanto se habían divertido torturándolo, ahora temblaban como cachorritos, ¿verdad? Porque estos chicos peleaban mucho con Grumble, le hacían bullying porque obviamente era diferente, era grandote y todo. Aquella era la realidad de una derrota en la guerra. Hombres muertos y mujeres violadas, niños secuestrados, asesinados o esclavizados. Los poderosos podían hacer lo que quisieran con otras vidas humanas. Triste realidad de la guerra, chiquillos. Ni una sola patética queja salió de los labios de Grumble. Sentimientos como alegría o el dolor se habían vuelto ajenos a él. En cambio, la ira se había instalado en el fondo de su estómago, dispuesta a saltar en cualquier momento. Pero su rabia no se dirigía solo contra sus enemigos. Cuando habían atacado su hogar, la sorpresa le había impedido pelear como hubiese querido, y estaba furioso consigo mismo por no haber sabido reaccionar a tiempo. Por desgracia, todo aquello formaba parte del pasado y no servía de nada recordarlo ahora. La próxima vez sabré defenderme, masculló para sí mismo. De pronto, el joven oyó una voz que cantaba a través de los muros de la prisión. Nuestra isla está protegida por los espíritus. Ellos nos guiarán en nuestro viaje tras la muerte. No hay nada que temer. Largo es el sufrimiento de los cobardes, breve el dolor de los valientes. La vida es corta, pero las almas son eternas. Nuestros ancestros nos esperan en el paraíso, al otro lado del mar, donde solo los valientes podrán llegar. Esa es la cancioncita. Déjenme ver la hora. Ay. Ya alcanzo a leer esta paginita. ¿Cuántos días después de la captura de Grumble, los soldados... Me chanflé otra vez, perdón. 4 días después de la captura de Grumble, los soldados de Tudor le asignaron a un chico y una chica para que lo ayudaran durante el día. Ya veo que te dan un trato especial, comentó el chico. Ese cepo es una burrada. ¿Eres mayor que nosotros?, preguntó la chica. Tengo 14 años. Los jóvenes lanzaron una exclamación al unísono. No puede ser, eres más joven. Espera, no serás descendiente de los osos marinos, ¿verdad? Clan de los osos marinos, los cazadores del mar. Grumble ya había oído aquel nombre de los labios de su madre. Me llamo Grumble Alvik y su sangre corre por mis venas. Encantado. Yo soy Edvard, el hijo del gran duque de Grant, se presentó el chico. A diferencia de Grumble, Evan tenía un tamaño apropiado para un adolescente de su edad. Los brazos delgados y los dedos finos y ágiles le conferían un aspecto elegante, aunque su mirada era aguda e inquisitiva, como la de un ave de presa. Tenía el pelo rubio revuelto, como si no se hubiera molestado en peinarse durante mucho tiempo. Yo soy Sigurd, de la casa de Johansen, se presentó ella. A Grumble le fascinó de inmediato, con la piel blanca como la nieve y el pelo largo de un rubio platino que casi parecía gris. Sus ojos brillaban con una tristeza cargada de fragilidad. Le recordó a una de esas florecillas que florecían en pleno invierno. Soy el menor de mis hermanos, pero sigo siendo de estirpe real. Y Sigurd
es hija de nobles muy influyentes, añadió Edvard. ¿Y qué hacéis los dos aquí? Nos capturaron cuando estábamos de caza por esa zona, explicó. Edvard, no creo que nuestras familias tarden en proponer un intercambio de prisioneros, así que no pasaremos mucho tiempo aquí. Solo tenemos que mantenernos sanos y salvos hasta entonces. El cepo de hierro no solo impedía que a Grumbel comer o beber, su peso le desequilibraba. Edvard tuvo que sujetarlo y se tambaleó, y Sigurd salió a pedirle agua al carcelero. Gracias. No hay por qué darlas, repuso Edvard. Tenemos que ayudarnos para mantenernos vivos mientras duren las negociaciones. Sigurd no tardó en volver con un tazón lleno de agua y lo colocó directamente contra los labios resecos del joven pelirrojo. Gracias a ti también. Sigurd no dijo nada. Se limitó a observarlo sin pestañear. La pureza de sus ojos casi le hizo apartar la mirada, como si presintiera un peligro ante ellos. Un peligro latente en ellos. Hueles a esperanza, afirmó Sigurd. Solo entonces se dio cuenta Grumbel de que ella de nuevo. Hola, ¿cómo estáis, con? La desesperanza, ya. Solo entonces se dio cuenta Grumbel de que ella era a quien le escuchaba cantar por las noches. Ya la canción ahí que le había comentado antes. Los gritos agudos del instructor de Tudor retumbaban por toda la prisión. Venerad al Dios verdadero, jurad lealtad al emperador de Tudor. Habían empezado con el lavado de cerebro y la reducción de los jóvenes presos del Gran Ducado de Gran. El proceso consistía en cambiar la forma de pensar de los niños de las provincias conquistadas para que abrazaran por completo el punto de vista de sus conquistadores. Me suena familiar esto, ha ocurrido antes en la historia. Hola Foca, ¿cómo estás? Con su sistema lograban que los conversos fueran incluso más patriotas que los nativos del imperio, y a diferencia de ellos, sus sacrificios no les suponían ninguna carga. En pocas palabras, eran los reclutas perfectos. En total, habrían unos 200 alumnos, todos hijos de nobles a caballeros que o bien habían sido capturados o entregados como rehenes. ¿Por qué triste? ¿Qué te pasó? Y alcanzo la última página, ¿no? Son las 9:27. Entre ellos se encontraba Grumbel, Edvard y Sigurd. Los vestían con harapos y no los alimentaban lo suficiente. Tenían que subsistir solo con agua y sobras. Tampoco les permitían lavarse, por lo que estaban sucios y malolientes. En esas condiciones tan rigurosas, recibían una instrucción militar completa combinada con una formación intensiva en la sabiduría Tudor, del Imperio Tudor. La segunda parte se centraba sobre todo en la historia de Tudor, y en la lectura de las sagradas escrituras se les enseñaba a adorar al Dios único, a venerar al emperador y a amar y a morir por Tudor. Sin embargo, en el Gran Ducado de Gran existía una mentalidad y sentimientos muy peculiares con respecto a su religión ancestral, a la que incluso los niños más pequeños tenían dificultades para renunciar. Que os jodan a ti, a tu Dios y a tu emperador, susurró uno de los muchachos. Pese a su discreción, el oído del instructor jefe Abecasis era muy fino. El general Abecasis no solo era caballero de Tudor, sino también miembro de la alta nobleza y dueño de un vasto feudo, y poseía los recursos económicos
y humanos suficientes para movilizar un ejército considerable por sí mismo. No era habitual que alguien de su posición social se hiciera cargo de la instrucción y reeducación de un puñado de mocosos en una isla perdida en medio de la nada. Pero allí estaba, en el patio de la prisión, porque era un sádico al que nada le proporcionaba mayor placer que la tortura. Típico. Era un hombre alto y corpulento, tanto que algunos se dirigían a él a sus espaldas como el gigante. Debido a sus pesados párpados, mantenía en su rostro una expresión de permanente somnolencia. Las mejillas le colgaban como si se tratara de un perro grande, y tenía el pelo oscuro, largo y ondulado. Muy mal. Me habéis partido el corazón. Aquella era su expresión favorita. Ya, aquí está por hoy. Ay, amaneciste con asma, no. Ya, voy a cortar. Cuídense, chiquillos, porque luego me tengo que ir a trabajar. Así que gracias por darse una vueltecita por el live para escucharme leer. Esto me sirve mucho para practicar el tema de la dicción y todo eso. Entonces lo estoy haciendo y lo estoy subiendo a YouTube. Ya, para aquel que quiera verlo completo, lo estoy subiendo así con pifias y todo, porque lo mencioné antes, no es un audiolibro, sino que es una lectura nomás. Así que eso, cuídense, un abracito.